Bienvenidos una vez más a nuestro rincón digital donde desentrañamos los misterios que se esconden a simple vista. Hoy tenemos entre manos una historia que promete helarnos la sangre y, al mismo tiempo, tocarnos el alma de una manera inesperada. Se trata de Yamam, un hombre cuya vida ha tomado un giro que nadie vio venir, una confesión que ha sacudido a quienes lo conocen, porque resulta que, contra todo pronóstico, Yamam ama la vida que lleva en las sombras. Sí, han oído bien. Si les pica la curiosidad, si les intriga lo que puede llevar a alguien a encontrar la felicidad en los lugares más oscuros, quédense hasta el final. Y por cierto, si aún no lo han hecho, aprovechen ahora mismo para darle ese clic al botón de suscribirse y activar la campanita, así no se perderán ninguna de nuestras fascinantes investigaciones. Imaginen esto: Yamam, un hombre hasta hace poco considerado por muchos como una figura casi enigmática, siempre reservado, pero con una vida aparentemente normal. Quizás era un vecino discreto, un colega cumplidor, alguien que pasaba desapercibido en el mundanal ruido. Pero lo que no sabíamos o quizás no queríamos ver, es que dentro de él se gestaba una profunda necesidad, un anhelo que solo encontró su eco en la oscuridad. Y ahora, en una confesión que ha resonado como un trueno en un cielo sereno, él mismo ha revelado que no solo se ha adaptado a esta vida en las sombras, sino que la abraza con una pasión que sorprende a propios y extraños. No estamos hablando de algo ilegal o peligroso en el sentido más crudo de la palabra, sino de una elección de vida, una renuncia consciente a la luz que la mayoría persigue. ¿Pero qué significa realmente vivir en las sombras? Para muchos es sinónimo de ocultamiento, de algo que se hace a escondidas, de algo que probablemente no es bueno. Pero la confesión de Yamam nos obliga a reconsiderar esta perspectiva. Él no parece arrepentido ni oprimido. Al contrario, en sus palabras se percibe una serenidad, una liberación, incluso una alegría genuina. Él describe cómo la presión de las expectativas sociales, la constante necesidad de proyectar una imagen determinada, se han disipado por completo. Ya no tiene que fingir, ya no tiene que complacer. En la penumbra ha encontrado su verdadero yo. Piensen en ello. En el bullicio de la vida moderna, donde las redes sociales nos empujan a mostrar la versión más brillante y editada de nosotros mismos, donde el éxito se mide en likes y seguidores, Yamam ha optado por un camino radicalmente opuesto. Ha decidido dar un paso atrás, alejarse del foco de atención, y encontrar su propia definición de plenitud. Y lo más impactante es que, según sus propias palabras, esa plenitud reside en los aspectos de la vida que la mayoría teme o ignora. Podría ser la contemplación silenciosa, la exploración de pensamientos profundos sin la interrupción del mundo exterior, la conexión con una parte más introspectiva y quizás incluso mística de sí mismo. Imaginen la cantidad de energía que gastamos a diario en mantener apariencias, en ser lo que los demás esperan que seamos. Yamam parece haber decidido que esa energía es valiosa y que prefiere invertirla en sí mismo, en su mundo interior, en sus pasiones más genuinas, sin el juicio constante de una sociedad que a menudo valora más la forma que el contenido. Él ha encontrado su libertad en el anonimato, su poder en la discreción. Y quizás, solo quizás, lo que él considera sombras son para nosotros una falta de visión, una incapacidad para apreciar la belleza que reside en lo no explícito, en lo que se insinúa en lugar de gritar. Sus allegados, aquellos que lo conocían antes de este cambio radical, están divididos. Algunos lo ven como alguien que se ha perdido, que ha renunciado a su potencial. Otros, sin embargo, con una mente más abierta, comienzan a entender que quizás Yamam ha encontrado una forma de felicidad más auténtica y profunda que muchos de los que vivimos bajo el sol. Él no busca la aprobación, no anhela el reconocimiento público. Su satisfacción proviene de fuentes mucho más internas, de la resonancia que encuentra en su propia existencia, libre de las ataduras de la validación externa. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Podría ser que esta vida en las sombras de Yamam sea un reflejo de una verdad más universal. Podríamos estar todos, en cierta medida, esforzándonos demasiado por brillar en una luz que a veces nos ciega, perdiéndonos la riqueza de lo que sucede cuando bajamos el telón. Yamam nos invita, a través de su historia, a cuestionarnos nuestras propias prioridades, a reflexionar sobre qué significa realmente ser feliz y qué estamos dispuestos a sacrificar para alcanzar esa felicidad. Quizás su confesión no es solo sobre él, sino una metáfora de una tendencia creciente, una reacción silenciosa a la sobreexposición y a la superficialidad que a menudo caracteriza nuestro mundo actual. Hay personas que buscan autenticidad, que desean néctar del ruido constante y reconectar consigo mismas.
Yamam ha tomado el camino más extremo, pero su mensaje, en su esencia, resuena con muchos. Él ha encontrado su santuario en lo discreto, su paz en la ausencia de atención. Es como si hubiera descubierto un tesoro escondido, algo tan valioso que no necesita ser exhibido. Imaginen las conversaciones que Yamam podría tener consigo mismo, las ideas que podrían florecer en la quietud de su existencia. Podría estar explorando filosofías complejas, creando arte en secreto, o simplemente disfrutando de la simple belleza de un momento sin la necesidad de compartirlo con el mundo. Su amor por la vida en las sombras no es un rechazo a la vida en sí, sino una redefinición radical de cómo experimentarla. Él ha decidido ser el arquitecto de su propia experiencia, eligiendo conscientemente los escenarios y las compañías que lo nutren, y esas, al parecer, se encuentran fuera del foco público. La sorpresa de su confesión radica en el contraste. Contrastamos la imagen que podríamos tener de él con la realidad que ahora revela. Si antes pensábamos que Yamam era simplemente un hombre reservado, ahora nos damos cuenta de que esa reserva era la punta del iceberg de una vida interior rica y compleja, una vida que ha florecido en un terreno que pocos se atreven a explorar. Y en lugar de verlo como una tragedia, deberíamos considerarlo como un acto de valentía, una afirmación poderosa de la autodeterminación. Él nos demuestra que no hay una única forma de vivir una vida plena y significativa. La felicidad no siempre viene envuelta en aplausos y reconocimientos. A veces se encuentra en el susurro de la noche, en la intimidad de nuestros propios pensamientos, en la capacidad de estar contento con uno mismo, sin la necesidad de la aprobación ajena. Yamam ha aprendido a leer el lenguaje de las sombras, a encontrar belleza en la penumbra, y a amar la libertad que ésta le proporciona. Y piensen en las implicaciones. Si Yamam, una persona real, ha encontrado la felicidad en este camino, ¿qué nos dice eso sobre nosotros? Estamos tan atrapados en la búsqueda de la luz exterior que nos olvidamos de cultivar nuestro propio jardín interior. Su confesión es un llamado a la reflexión, una invitación a mirar más allá de lo evidente y a cuestionar nuestras propias percepciones sobre lo que constituye una vida exitosa y feliz. La historia de Yamam con su chocante confesión, nos recuerda que la vida es un tapiz complejo, lleno de matices y de caminos inesperados. Él ha elegido tejer su propio camino, uno que se desarrolla en la tranquilidad y la discreción, y en ese camino, ha encontrado un amor profundo y duradero por la vida. No busca ser comprendido por todos, sino que ha encontrado la comprensión en sí mismo. Y esa, mis amigos, es una forma de poder y de paz que pocos logran alcanzar. En resumen, la impactante confesión de Yamam revela que él, lejos de lamentar su vida en las sombras, la abraza con alegría y satisfacción. Ha renunciado a la necesidad de validación externa para encontrar una autenticidad profunda en la introspección y la discreción. Su elección nos invita a cuestionar nuestras propias definiciones de felicidad y éxito, y a considerar la riqueza que puede encontrarse en los aspectos menos visibles de la vida. Yamam nos muestra que la plenitud puede florecer en los rincones más inesperados, lejos del brillo artificial del reconocimiento público. Detrás de la aparente normalidad de Yamam se escondía un alma en búsqueda, una conciencia que sentía la presión constante del deber ser. Las convenciones sociales, las expectativas de amigos, familiares e incluso de la sociedad en general, actuaban como un corsé invisible que limitaba su expresión más genuina. En un mundo que glorifica la visibilidad, la constante exhibición de logros y la perpetua optimización de la propia imagen, Yamam encontró un agotamiento profundo. Cada interacción pública, cada sonrisa forzada, cada comentario cuidadosamente medido, representaba un drenaje de energía vital que sentía que podía ser invertida en un propósito mucho más significativo para él. La confesión de Yamam no se trata de un retiro ermitaño en el sentido tradicional, ni de una reclusión forzada. Se trata de una elección activa, una reconfiguración consciente de su existencia. Él no ha renunciado a la interacción humana, sino que ha elegido el tipo de interacción que le nutre. Ha aprendido a discernir entre la superficialidad del contacto social masivo y la profundidad de las conexiones significativas que pueden forjarse en un plano más íntimo y para él, más en las sombras. Se trata de seleccionar cuidadosamente con quién y cómo comparte su energía, privilegiando la calidad sobre la cantidad. Podríamos especular sobre las razones subyacentes que lo llevaron a este punto. Tal vez una experiencia vital significativa que le hizo reevaluar sus prioridades. Quizás una profunda sensibilidad hacia el ruido y el drama del mundo exterior.
O tal vez, un encuentro consigo mismo en un momento de quietud que le reveló un universo interior de una riqueza insospechada, un universo que la luz pública, con su intensidad cegadora, amenazaba con eclipsar. Lo fascinante de la declaración de Yamam es la aparente ausencia de rencor o amargura hacia aquellos que viven inmersos en la luz. No hay un juicio moral hacia quienes buscan la notoriedad o el reconocimiento. Al contrario, parece haber una comprensión empática, como si él mismo hubiera recorrido ese camino y hubiera descubierto que no era el suyo. Su camino es una alternativa, no una condena. Él ha encontrado una ruta menos transitada, pero que para él resulta infinitamente más gratificante. Sus sombras pueden interpretarse de muchas maneras. Podría ser un espacio para la creatividad sin presiones comerciales o críticas externas. Imaginen a un artista pintando obras maestras que solo él verá, a un músico componiendo sinfonías que solo sus oídos percibirán. Podría ser un espacio para la investigación intelectual profunda, la meditación, el estudio de disciplinas olvidadas o la simple contemplación de la existencia sin la distracción de las notificaciones o las tendencias virales. La clave de su felicidad, según él mismo relata, reside en la liberación. La liberación de la constante performance que exige la vida moderna. La liberación de la necesidad de compararse con otros, de medir su propio valor en función de la percepción ajena. En las sombras no hay espejos que le reflejen las expectativas de los demás, solo está su propio ser, tal como es, sin filtros ni artificios. Es en esta autenticidad radical donde reside su fuerza y su paz. Consideremos el contraste con la cultura de la inmediatez y la autopromoción en la que estamos inmersos. Las redes sociales en particular han creado un ecosistema donde la vida se convierte en un espectáculo constante. Cada momento es susceptible de ser documentado, editado y compartido. El éxito se mide en métricas de visibilidad. En este contexto, la elección de Yamam es casi subversiva. Es un acto de resistencia pacífica contra la tiranía de la sobreexposición. Aquellos cercanos a Yamam que están divididos en su opinión ofrecen una perspectiva valiosa. Los que lo ven perdido están operando desde un paradigma de éxito convencional, notoriedad, progreso profesional visible, influencia social. Los que lo entienden o al menos lo intentan, están empezando a vislumbrar una concepción del éxito más allá de estas métricas externas. Están reconociendo que la felicidad y la realización pueden ser experiencias profundamente privadas, que no requieren validación pública. Esta dualidad en la reacción de su círculo cercano nos invita a reflexionar sobre nuestras propias definiciones de éxito y felicidad. ¿Cuántas veces hemos perseguido objetivos que la sociedad nos ha dictado como deseables, solo para darnos cuenta, una vez alcanzados, de que no nos aportan la satisfacción esperada? La historia de Yamam nos sugiere que tal vez estamos buscando en los lugares equivocados, que la verdadera plenitud podría residir en un espacio que hemos descuidado o ignorado. La confesión de Yamam no es un llamado a que todos abracemos la vida en las sombras, sino una invitación a cuestionar por qué nosotros, y otros como él, buscamos algo diferente. Nos anima a examinar las presiones que hemos internalizado y a preguntarnos si nuestro camino hacia la felicidad es verdaderamente nuestro, o si es un guión que hemos seguido sin darnos cuenta. Podríamos imaginar que la vida en las sombras de Yamam le ha permitido desarrollar una profundidad de autoconocimiento que pocos llegan a alcanzar. Al no estar constantemente reaccionando al entorno o tratando de satisfacer las demandas externas, tiene el espacio y el tiempo para explorar las capas más profundas de su propia psique. Es posible que esté cultivando una sabiduría silenciosa, una comprensión de la existencia que trasciende el lenguaje ordinario y las demostraciones públicas. La audacia de su confesión es también notable. Revelar una elección de vida tan poco convencional, en un mundo que a menudo valora la conformidad, requiere una gran dosis de valentía. Es un acto de honestidad radical, una declaración de independencia de las normas sociales. Al compartir su verdad, Yamam no solo se libera a sí mismo, sino que también abre una ventana para que otros consideren posibilidades que antes no habían contemplado. En última instancia, la historia de Yamam es un poderoso recordatorio de la diversidad de la experiencia humana. No existe una única fórmula para una vida plena y feliz. Lo que para uno puede ser un desierto árido, para otro puede ser un oasis fértil. La oscuridad que Yamam ha elegido no es una ausencia de vida, sino un tipo diferente de existencia, una que está cultivada en el silencio, la introspección y la autenticidad. Ha descubierto que la luz más brillante no siempre es la que ilumina el camino, sino, a veces, la que emana desde el interior.
Y hasta aquí nuestra profunda inmersión en la sorprendente elección de vida de Yamam. Espero que esta historia les haya hecho pensar tanto como a mí. Me encantaría saber qué opinan ustedes al respecto. ¿Creen que es posible encontrar una felicidad tan profunda en la discreción? ¿Qué les inspira la confesión de Yamam? Déjenme sus pensamientos y reflexiones en la caja de comentarios, que siempre leo con gran interés. Y si les ha gustado este vídeo, si sienten que les ha aportado algo nuevo, no duden en regalarme un buen me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares para que más personas puedan reflexionar sobre estas interesantes ideas. Y por supuesto, si aún no forman parte de nuestra comunidad, les invito una vez más a suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras futuras exploraciones. Gracias por acompañarme hoy. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.